Gloria a Dios. Mis amados, vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 9. Bueno, ¿lo tenemos? Segunda de Corintios 8, 9. Entonces abran su celular, mamita, papito. ¿Ya está? Bueno, y me van a ayudar a leer todos. 1, 2, 3. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vuelve y léalo. Amén. Padre, te pedimos que hoy hables a nuestra vida, a cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra que ha salido de tu boca, como dices tú en tu palabra, no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado en cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, haga un cambio trascendental en nuestra vida. Y que en la medida que la escudriñamos y la estudiamos, Señor, tú nos des dirección a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale ese aplauso al Señor y puedes tomar asiento, por favor. Wow. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer harta palabra, así que por favor estén muy atentos porque la palabra solita se va a explicar. La palabra sola se va a explicar. Solamente quiero contarles que el Señor es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Dios creó todas las cosas que existen y todo es de Él. Nosotros somos solamente mayordomos de sus posesiones. El dueño es Él. Si nosotros, siendo mayordomos, aprendemos a administrar sus finanzas, las finanzas de Dios, lo que es de Dios, Dios nos va a bendecir. Nos va a prosperar y va a bendecir nuestras generaciones para siempre. Amén. Entonces, la prosperidad sobre nuestras vidas es el propósito de Dios. Por eso el Señor decidió, siendo rico, dice allí la palabra, Él es rico. ¿Cuántos saben que Dios es rico? Pues claro. Y dice la Biblia, el Señor siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre, para con su pobreza enriquecernos. Entonces, ¿cuál es el plan de Jesús? ¿Para qué Jesús se hizo pobre? Para enriquecernos. Entonces, cuando tú piensas que el plan de Dios es que tú vivas pobre, es porque tú no has entendido el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que tú seas rico y yo seamos ricos. Ese es el plan original de Dios. Que tengamos en abundancia y sobreabundancia, como dice la palabra. Que no falten cada una de las cosas que necesitamos. Que no falte en el pan en nuestra mesa, que no falte para el pago del estudio de nuestros hijos, que no falte para todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra casa, para comprar nuestra casa, nuestro transporte, nuestro carro, para tener ese viaje que anhelamos. Ese es el plan de Dios. También dice la Biblia que Él en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad y dolencia en su cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros no la tengamos que llevar. Para que nosotros seamos curados, dice la Biblia. O sea, el plan por el cual hizo todo eso Él es para que nosotros lo agarremos. Es como cuando yo, por ejemplo, me privo de algún beneficio de algo que yo tengo. Por ejemplo, recibo un dinero y bueno, con ese dinero yo podría irme de viaje o puedo irme a comer en un lugar que quiera o puedo, no sé, comprarme un carro o algo. Pero decido darle a mis hijos ese dinero y repartirlo entre ellos. ¿Para qué yo lo reparto entre ellos?
y me privo de eso. ¿Para qué? Pues para que ellos lo disfruten, para que ellos tengan comida, para que lo usen, no para que digan, uy, no, yo yo no recibo eso. Y yo aguantándome un viaje que quiero hacer, aguantarme de comer en un buen restaurante, algo bien rico que me quiero comer, para darle a ellos, y ellos no lo reciben, y ellos no lo aceptan en su vida. Entonces, ¿para qué yo me privo de esas cosas? ¿Es claro eso, mis amados? Exactamente igual es lo que Dios hizo. Jesús de Nazaret, siendo rico, decidió vivir aquí en la tierra de manera pobre, para que en esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Es decir, para que nosotros no tengamos que pasar necesidad en nuestra vida. ¿Es clear, mis amados? Es clear. Vamos a hablar hoy sobre un tema que yo le he llamado la excelencia del hombre de Dios. Bueno, cuando hablo de hombre me refiero a género humano, a la raza humana, que es varón y hembra, dice la Biblia. Lo creó Dios al hombre, varón y hembra. O sea, varón y hembra es el hombre. Entonces, cuando hablemos del hombre, no es lo mismo que hablar del varón, sino de la pareja, del hombre y la mujer, del matrimonio, del hombre solo y también la mujer sola. Amén. Es claro eso, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la excelencia que Dios pide o quiere o espera del hombre y la mujer de Dios, del varón y la mujer de Dios. Entonces vamos al libro de Segunda de Crónicas y quiero que veamos cómo era la vida del rey Salomón. Quiero que veamos cómo era la fama del rey Salomón, cómo vivía cómo era la casa del rey Salomón, cómo era toda la obra y el gobierno del rey Salomón. Resulta que era tan famoso, que dice la Biblia que los reyes venían de otras naciones para conocer cómo era el reinado de Salomón. Y vino una mujer que era una reina dice la Biblia, de Saba, de otra nación. Y esta reina vino emocionada porque quería conocer a ese hombre y quería conocer cómo era, si era real o no, la riqueza y la excelencia y el esplendor de Salomón. Listo. Verso 1, Segunda de Crónicas 9, 1 al 28. Ayúdenme a leer, por favor. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. ¿Ustedes por qué no me ayudan a leer? ¿Está en otra versión? Verso 3. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde se subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído.
Wow. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Seguimos o no? Ah, bueno, listo. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendita sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es un talento de oro? Estimado hoy a nuestros días es aproximadamente 500 millones de pesos. Es el estimado de lo que es un talento de oro. Dice, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas. Yo quiero una aromática de esas. Y piedras preciosas. Y nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Verso 10. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Era generosito, ¿no? Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. Ya con que lo hubiera hecho de marfil era suficiente, pero ese marfil quedó escondido debajo del oro puro. Ay, Jesucristo, verso 18. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro. O sea que, ¿cómo se llama la finca que era de Pablo Escobar? ¿Cómo es? La finca Nápoles es un patinchao aquí al lado de este hermoso lugar donde estaba Salomón. Uy, Dios santo. La vajilla de la casa del bosque, perdón, ¿en verso qué? Verso 21. 20. Dice, toda la vajilla del rey Salomón era de oro,
y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón, la plata no era apreciada. O sea, la plata, así. 21. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hirán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Todos los años tuvo también Salomón 4,000 cabezas caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Verso 26. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de la cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Y la verdad, me detuve ahí porque sigue una chorrera de cosas del esplendor, de la excelencia que había en el reinado de Salomón. Dice la Biblia que aún los siervos más pobres tenían en abundancia de comida en sus casas y de vestidos. Lo que decía la reina de Sabá era que era excelente el vestido que usaban sus criados. O sea, que ella quisiera ponerse uno de esos vestidos de sus criados, la reina de Sabá. La pregunta es, mis amados, ¿por qué Dios nos habla de eso? ¿Por qué Dios nos habla de esa manera tan exagerada? ¿No les parece? ¿No les parece que eso es una cosa exagerada? Como que uno, a veces no teniendo para pagar ni siquiera el Transmilenio, dice: ay, no sea pendejo. Entonces viene la pregunta, y es: ¿por qué Dios menciona esto? ¿Por qué Dios decide mostrar en su palabra lo que Él hizo con un siervo, con uno de sus, en este caso, sin lugar a dudas, buen mayordomo? Un buen mayordomo. Wow. Y yo quiero que vayamos al secreto que hubo en Salomón para que Dios lo exaltara de esa manera. A ver si le copiamos algunas cositas para nuestra vida. Amén. A ver si le copiamos algo o le aprendemos algo, porque Dios tiene en abundancia. Él es el dueño de todo el oro y de la plata. Y estoy hablando solo de la tierra, pero además Él es también el dueño de todas las riquezas de todos los planetas y las galaxias que existen en el universo. Y todo lo tiene reservado para nosotros, sus hijos, si nosotros aprendemos los secretos para que Él nos bendiga. Creo que nos falta conocer más a Dios, porque si nosotros conociéramos a Dios, ya habrían cambiado muchas cosas en nuestra vida, porque creo que nosotros, sabiendo los secretos, seríamos los más bobos de no aplicarlos en nuestra vida.
Y quiero que vayamos al inicio de este libro de Reyes, de Crónicas, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y yo solamente voy a pedirles que leamos desde el verso 6 en adelante. Cuando el rey, aquí yo tengo título en mi texto, se llama Salomón nombrado rey. Cuando Salomón recibe por herencia de su padre y por obviamente orden de Dios el reinado de Israel, la autoridad como rey de Israel, él era muy joven, muy joven. O sea, y en esa juventud, él pensó, ¿cómo voy a hacer para gobernar esta nación tan grande? ¿Cómo voy yo a poder dirigir este pueblo que es tan grande, tan complicado de gobernar, que tiene tanta gente tan pila, tan sabia como siempre han sido los israelitas, tan inteligentes, y gobernar a un pueblo tan grande? Él dijo, yo no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, ahí es donde viene lo que él hizo para pedirle a Dios dirección. Escuche. Verso 6. Subió, ayúdeme, 1, 2, 3. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Cada holocausto es un cordero. Cada holocausto es un cordero. Y él mismo los ofreció, él mismo. Obvio, con ayuda de un equipo. Pero él mismo, el trabajo que había que hacer para ofrecer un solo sacrificio, un solo cordero, era un camello. Porque eso tiene un proceso, porque eso se necesita hacer unos afeites especiales en el animal, porque hay que hacerle unas limpiezas especiales, porque hay que ponerlo en medio del fuego, porque hay que abrirlo, desprezarlo exactamente como se debe hacer. Eso no era la brocha, coger una oveja y tírela ahí a una hoguera. No era así. Era preparada cada ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que el día que él fue nombrado rey se subió al altar, o sea, al templo. Y se fue al templo y lo primero que hizo fue ofrecerle a Dios una ofrenda extravagante. Hizo Salomón. Le dio 1000 sacrificios, 1000 holocaustos ese día a Dios. Yo creo que él terminó cansadito. Verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, ¿qué pidió? Sabiduría y ciencia. 2 cositas pidió. ¿Cuáles pidió? Sabiduría y ciencia. Para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no me pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza
riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Amén. Wow. Wow. Yo creo que con eso ya es suficiente. Terminamos y oramos y nos vamos. Mis amados, yo creo que hoy el Señor nos está hablando algo muy claro a cada uno de nosotros. Porque yo creo que todos deseamos eso, que fue la añadidura de Dios. Eso todo lo deseamos. Pero el Señor enseñó, el Señor Jesucristo mismo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado como añadidura. Eso es lo que se llama en la Biblia la añadidura. Y la añadidura es lo que Dios añade cuando nosotros sabemos pedir lo que hay que pedir. Y creo que si hay algo que Dios le interesa, es que nosotros pidamos sabiduría. La Biblia dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídale al Señor, el cual le dará abundantemente y sin reproche. O sea, el Señor, Él quiere darnos sabiduría, pero muchas veces nosotros lo que le estamos pidiendo es plata. Lo que nosotros le estamos pidiendo es a nuestros enemigos derrotados delante de nosotros, que nos dé ese mejor puesto en la empresa, que nos dé los negocios para poder tener una empresa próspera. Y le estamos pidiendo una cantidad de cosas que Dios las llama la añadidura. ¿Que Dios quiere dárnoslas también o no? Claro que nos la quiere dar. Claro que Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere prosperar. Dios nos quiere dar en abundancia. Dios nos quiere dar y ponernos en lugar de gloria y de honra. Eso Él quiere hacerlo. Pero el Señor está esperando a ver qué le pedimos nosotros. Y yo quisiera saber si esta noche el Señor se te aparece en tu casa y te dice: pídeme lo que quieras que yo te dé y te lo daré. ¿Tú qué le pedirías al Señor? ¿Tú qué le pedirías al Señor? Yo quiero que lo pienses. Yo quiero que lo pienses, porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios se te puede aparecer esta noche en tu casa. De hecho, hoy está Jesús aquí en medio de nosotros. Y el Señor te está diciendo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pero si tú eres ese terco que te parece que es más clave tener plata que sabiduría, entonces ni plata ni sabiduría, papito. Por terco. Por terco. O sea, el Señor nos está enseñando hoy que para Él lo que lo descresta no es la plata. Lo que descresta a Dios es que nosotros seamos humildes para pedirle a Él la sabiduría para ser un buen esposo. ¿De qué te sirve tener todo un ministerio y una hermosura de trabajo y de empresas si tienes un matrimonio destruido? Si la persona que Dios te encomendó, que te encargó para que te acompañara y para que fuera tu compañero, tu compañera de toda la vida, viven como perros y gatos y no saben ni siquiera cómo pedir perdón. No saben ni siquiera cómo volver a entablar una conversación con tu esposa, con la que se rompió esa comunicación hace rato. De pronto tú sigues todavía pensando que la clave es tener billete en el bolsillo, y resulta que eso no descresta a Dios. Pero sí un corazón humilde, un corazón que venga delante de Él y le diga: Señor, enséñame a ser un buen papá.
Quiero ser sabio para guiar a mis hijos en tus caminos, para que no se aparten de tu camino, ni a la derecha, ni a la izquierda de tu camino. Hazme un buen papá. Hazme un papá sabio que aprenda a escuchar a sus hijos, que sepa dar un buen consejo. Hazme un esposo ideal, un padre ejemplar, un hermano conforme a tu corazón. Esa humildad es la que mueve la mano de Dios. Y Dios sí quiere bendecirnos. Y Dios sí quiere prosperarnos. Y Dios quiere darnos en abundancia como lo hizo con Salomón. Y cuando Dios comienza a prosperar a una persona, agárrese, porque Dios comienza a mandarle por cantidades hasta que sobreabunde. Tanto que dice, amén, dale ese aplauso al Señor. Tanto que dice la Biblia que cuando comenzaron a pedir ofrendas para el templo, la gente traía tanto que tuvieron que los sacerdotes decir: paren, tenemos todo lleno, ya no traigan más. Tenemos exagerado en abundancia. ¿Cuántos quisieran decirle así al Señor un día? Uy, Señor, para, Señor, eso ya es mucho, eso ya es mucho. Pero ¿saben una cosa? Pero todavía vivimos esclavos del vicio, del cigarrillo, del alcohol, de la pornografía. Y nosotros queremos pedir dinero. ¿Dinero para qué? ¿Para qué, mis amados? ¿Poder para qué? Estaba hablando con un hombre ayer, un tremendo hombre de Dios. Lo conocí cuando era un joven. Él era un joven. Y me contaba, me decía: pastor, algo pasó en mi vida, pero yo me volví arrogante, autoritario. A mi esposa, cuando ella me hacía algún comentario, yo le daba la vuelta. Cuando ella me decía que algo lo estaba haciendo yo mal, yo le daba la vuelta y la hacía sentir culpable a ella. Era tan hábil que ella le decía: si algún día dejas de ser un siervo de Dios, dedícate a ser abogado, porque tú todas las ganas, siempre las ganas. Le decía ella. Y dice: Dios tuvo que pasarme por una prueba muy grande en mi vida, muy grande, al punto de ver destruida mi casa. Hasta que yo me di cuenta que el problema no era mi esposa, el problema estaba en mí. Yo le dije: pero yo te conocí de joven y tú no eras así. Pero ¿saben qué pasa cuando viene el dinero? Cuando viene el poder, cuando viene la autoridad. Entonces a uno se le olvida que Dios nos llamó para ser esos siervos, para ser bendecidos, pero en humildad, no en arrogancia, ni en prepotencia, ni creyéndonos que somos la mamá de Tarzán, porque ese no es el plan de Dios con nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender que cuando Dios nos bendice, hay algo que Dios le llama el peso de gloria. ¿Saben qué es el peso de gloria? Es que la honra y la gloria pesan. Y lo que hace la honra y la gloria es que agachan la cerviz del orgulloso, del vanidoso. Y si la honra no agacha la cerviz, entonces se vuelve diabólica, terrible. Un hombre con autoridad, pero un hombre que es un tirano, o una mujer con autoridad o con plata que se vuelve arrogante y que ve a su esposo como una cucaracha, o un hijo próspero que ve a sus papás como la vergüenza de su vida. Y creo que nosotros que hemos conocido a Dios tenemos que aprender a pedirle que nos haga cada día más humildes, no más duros, sino maduros. No maduros como el vecino, sino maduros en nuestro corazón. Maduros en nuestro corazón. Que aprendamos que estar cerca de Dios nos tiene que hacer humildes como Él fue. Porque dice la Biblia que Jesús, sabiendo quién era y para dónde iba, dice la Biblia, se levantó de la mesa, se quitó su manto, se puso una toalla, cogió en un balde agua
y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, es decir, a los que estaban bajo autoridad de él. El poder del Señor, la autoridad del Señor Jesucristo la mostró agachando la cabeza y lavándole las pecuecas a los 12 apóstoles. Entonces Pedro, cuando lo vio, le dijo: no, Señor, lavarme tú los pies a mí, esto jamás acontezca. Yo creo que Pedro pensó: y si yo soy el líder y esto hace él, ¿qué no me tocará hacer a mí? Él se imaginó de una vez en eso. Y el Señor le respondió y dijo: si tú no te dejas lavar los pies de mí, tú no tienes parte conmigo. O sea, el que no está dispuesto a lavarle los pies a los hermanos no es del Señor. Porque el modelo del Señor es la humildad. Porque Él, siendo el Dios, no estimó eso como una cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la condición del hombre. Y dice la Biblia que siendo hombre, aún se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo y esclavo y hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús y delante del nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la honra que Dios da al que se humilla, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y Dios, dice la Biblia, mira de lejos al arrogante. No dice que lo desecha, pero lo mira de lejos. O sea, el Señor, yo creo que dijo: lo quiero, le tengo prometido el cielo, pero lo tendré de lejos. Lo quiero en la iglesia, pero lo quiero de lejos. Pero al humilde, dice la palabra de Dios, no despreciará Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Creo que debemos aprender de Salomón a pedir sabiduría y ciencia. Y creo que es lo que debemos pedir en nuestras comidas, en nuestras oraciones. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para cambiar esta historia. Dame sabiduría, Señor, para cambiar mi matrimonio. Dame sabiduría para guiar mi barca. Dame sabiduría para guiar este encuentro. Dame sabiduría, Señor, para servir en el ministerio, para estar allí con sabiduría. Pero dile, Señor, y quita de mi corazón la arrogancia, porque eso es sucio ante los ojos de Dios. Por eso el Señor, si uno quiere ofender a Dios, sea arrogante. Si tú quieres ofender a Dios, sigue siendo arrogante. Y hoy el Señor te dice: sé sabio para pedir, y pide sabiduría. Pide sabiduría, Dios. Pide sabiduría para poder sentarte con tus hijos en el piso, para poder jugar a los carritos con tus hijos, con tus nietos. Pídele sabiduría a Dios para administrar cada peso que llega a la casa. Pídele sabiduría a Dios para invertir, para hacer un negocio. Pídele sabiduría a Dios. Dios es más inteligente que tú y que yo. Y Él siempre sabrá la mejor manera de hacer negocios. Y siempre sabrá la mejor manera de poner los recursos, de administrar las finanzas. Dios es mejor esposo que tú y que yo. Y Dios te puede enseñar a ser un buen esposo. Un día nos casamos y vinimos al altar y le dijimos: Señor, nos comprometemos contigo a amarnos hasta la muerte. Y le decimos a esa mujer en el altar: decido amarte, honrarte y hacerte feliz el resto de tu vida. Pero hoy la tienes amargada, cansada. Tu mujer, tienes a tu esposo cansado y amargado. Lo tienes violento, grosero,
En vez de hacer de ese hombre una persona más tierna, tú le respondes con las mismas groserías que él te trata. Y no eres sabia. Y la Biblia nos enseña que le enseña a la mujer a ser sabia para ganar a su marido con su testimonio. Y hombres, ¿cómo es posible que los hijos se hayan ido de casa cuando Dios te trajo a ti a los caminos de Dios? ¿Cómo es posible que tus hijos no conozcan de Dios? Como le pasó al sacerdote Elí, que dice la Biblia que era el sacerdote de Israel y el juez de la nación. Él pertenecía a la familia levítica, es decir, a la familia sacerdotal. Y él desde niño fue criado en los caminos de Dios. Era una exigencia aprenderse la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, en los primeros 12 años de vida. Pero para los levitas, que eran los sacerdotes y el pueblo que se encargaba del templo, la exigencia era mayor. Tenían que saber interpretar las escrituras ya a esa edad. Y dice la Biblia que los hijos de Elí eran impíos y no conocían a Jehová. Así que mucho cuidado, mis amados. No vayamos a estar nosotros desarrollando nuestra vida en niveles de autoridad y nuestros hijos están llevando el bulto porque no le estamos prestando atención. Y tú eres el tremendo predicador o la tremenda mujer predicadora o el tremendo conocedor de las escrituras, pero tus hijos no tienen conocimiento de Jehová, o son impíos, o están fornicando, o están en vulgaridades, o están en vicios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis amados? Pidámosle a Dios sabiduría, porque no hay dinero que pague, no hay dinero que regrese a un hijo a casa, no hay dinero que quite una adicción a unas drogas, no hay dinero que restaure un matrimonio destrozado, no lo hay. Pero si tú le pides a Dios hoy sabiduría y ciencia para ser un esposo ideal, una esposa ideal, un padre ejemplar, un hijo ejemplar en tu casa, un hermano ejemplar, Dios te va a dar sabiduría y te va a añadir riquezas, bienes, honra, buenos negocios y bendición en tu empresa, en tu trabajo, y serás prosperado en todo lo que emprendas. Pero lo primero, tenemos que primero pedirle a Dios sabiduría para ser ese padre, ese abuelo ejemplar. Y cada día tenemos algún reto diferente. Yo, por ejemplo, tengo un reto grande en mi vida hoy, y es ser un abuelo ejemplar. Y en esa tarea yo no tenía ni idea cómo era ser un abuelo. He tenido que arrodillarme y a decirle al Señor: yo quiero que me digas cómo ser un abuelo ideal. Así que yo sé que tú tienes una etapa hoy en que estás viviendo. No sé cuál es la etapa que hoy estás viviendo, quizá como padre, como esposo, como empresario, como empleado. De pronto tú estás teniendo tus primeros nietecitos en tus brazos. ¿Y qué tal si hoy le pides al Señor: enséñame a ser un padre ejemplar? Dame sabiduría para ser un esposo amoroso, que vuelva a conquistar el corazón de mi esposa, que lo perdí. ¿Qué tal si le dices hoy al Señor: Señor, quiero volver a conquistar a mis hijos? No pienses que es tarde, porque dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible. Amén. Así que es un buen momento para que hoy le pidamos al Señor sabiduría. Mire, hay que tener sabiduría hasta para cobrar las deudas. Hay que tener sabiduría en todo lo que hacemos en nuestra vida. Sabiduría y ciencia es lo que Dios quiere que le pidamos en nuestros alimentos. Cuando compartimos los alimentos, ¿qué tal si en esta semana lo propones en tu corazón? Pide sabiduría. Amén. Antes de comenzar cada día, antes de salir de la cama, dile: dame sabiduría, Señor, para ser hoy un esposo ejemplar, un buen trabajador. Dame sabiduría para administrar las finanzas. Y Dios te va a dar sabiduría.
Porque si hay algo que Dios nos da, si se lo pedimos, es sabiduría en abundancia. Pero además nos va a añadir bienes, riquezas y honra en nuestra vida. Amén. Y va a prosperar la obra de nuestras manos. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Yo los quiero invitar a que lean todo ese libro de Segunda de Crónicas. ¿Interesante o no? Interesante. Pero el secreto, ¿cuál fue, mis amados? Alguien que lo diga, por favor. ¿Pedir qué? Y ciencia. Gracias, Alfredo. ¿Pedir qué? Y ciencia. ¿Cómo? Y ciencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y nunca vuelve vacía, Señor, sino que tu palabra, cuando ha salido de tu boca, Señor, viene directo al corazón, a la mente, cambia nuestra manera de pensar, limpia todo lo sucio que haya en nuestros pensamientos, transforma el corazón y nuestras pasiones, Señor. Y hoy te pedimos que esta palabra, Señor, nos enseñe a ser humildes. Hoy te queremos pedir, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor, para ser esos esposos, esas esposas, conforme a tu corazón. Señor, hoy te pedimos perdón si no hemos sabido ser esos padres, esos esposos ejemplares. Si hemos ido y hemos corrido detrás del dinero, pero no hemos pedido la sabiduría, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Haznos sabios, Señor, para ser esos esposos, esos padres, esos hermanos, Señor, esos siervos tuyos, Señor. Danos sabiduría, Señor, para hacer los negocios. Danos sabiduría, Señor, para conseguir los clientes. Danos sabiduría para predicar tu palabra, Señor, para dirigir esa barca, Señor. Danos sabiduría, Señor, para coordinar ese encuentro, Señor. Danos sabiduría, Señor, para formar los discípulos, para ser maestros de escuela bíblica, de Eco Kids, Señor. Danos sabiduría, Señor, para ser pastores de las sedes que tú nos has puesto, Señor. Danos sabiduría, Señor, para guiar nuestra casa, nuestros nietos, nuestras generaciones. Danos sabiduría para ser un buen suegro, una buena suegra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para respetar y honrar los hogares de nuestros hijos y bendecirlos, Señor. Danos sabiduría, Señor, para hablarle a nuestros amigos de ti, para enseñarles acerca de ti, para mostrarles que si no se inclinan hacia ti, Señor, no van a tener la vida eterna, Señor. Danos sabiduría para hablar tu palabra, que no seamos religiosos canzones, Señor, legalistas que sacan corriendo a todo el mundo, Señor. Danos sabiduría, Señor, en cada cosa que hacemos, en cada ministerio. Danos sabiduría, Señor, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestra iglesia, Señor, en nuestra nación. Danos sabiduría para elegir nuestras autoridades, Señor. Danos sabiduría para abrir nuestra boca, Señor, y no meter la pata, Señor. Danos sabiduría, Señor, aún para cantarte, para adorarte, para hacer el bien, Señor. Gracias por haber confiado en nosotros tantas bendiciones, Señor. Quita de nosotros la arrogancia, Señor. Quita de nosotros la prepotencia, Señor, la autosuficiencia, Señor. Quita de nosotros el orgullo, Señor. Señor, haz que cada día podamos ir a tus pies. Haz que cada uno de nosotros pueda servir a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tú estás en este lugar, Señor.
Yo te pido, Señor, que en este tiempo de Semana Santa, Señor, cada uno lo primero que haga cada día es buscarte a ti, estudiar, leer tu palabra, Señor. También te pedimos que nos des un descanso placentero en este tiempo, Señor, y que todos podamos estar este jueves, Señor, en este lugar, dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Papito Dios, por seguir confiando en nosotros a pesar de todas las veces que nosotros te hemos fallado y que hemos fallado a nuestra casa, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y hoy reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada en nuestra vida, Señor. Voy a invitarles a que pongan su mano derecha pegadita a su corazón y le digan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor, para que entres en mi vida y para que seas el dueño y el Señor de mi vida, de mi casa y de mis generaciones para siempre, Señor. Señor, quiero ser ese siervo tuyo fiel hasta el último día de mi vida, Señor. Te pido que con tu preciosa sangre hoy borres mi pecado, Señor. Me arrepiento de corazón de haberte fallado y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y yo me comprometo contigo a seguirte y a servirte, Señor, todos los días de mi vida. Ayúdame a vencer la tentación, a no caer en la tentación, Señor, para agradarte siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos al cielo. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Le cantaré. Gracias te damos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y te necesitamos hoy más que nunca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.